Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y ahora, vamos a seguir, hermanos. Realmente le pedí a José Luis que me dejara terminar la serie completa de la iglesia. Así que, si ustedes me lo permiten, me van a aguantar un poquito más, algunas semanas, para concluirlo. Es que porque uno comienza a entrarse en esto y como que se viene, ciertamente hay muchas luchas, pero realmente como que salir y entrar, como que quisiera, no me falta mucho porque realmente lo estoy resumiendo, pero tratar de presentar el cuadro que quiero presentar sobre la iglesia, que la estamos viendo desde la perspectiva de lo esencial, ¿verdad? De la perspectiva de lo esencial, más que de la parte institucional o estructural, aunque vamos a tocar un poco la semana que viene ya la parte estructural. Entonces, hemos estado hablando sobre la iglesia. Lo que hemos hecho es tomar la palabra iglesia desde que aparece en el Nuevo Testamento y nos hemos ido poco a poco entrando y siguiendo esta palabra y dándole más o menos qué era el significado que tenía esta palabra al principio, cómo fue que surgió, qué era lo natural, qué era lo básico, lo esencial, porque después ya con el tiempo se fue agregando la parte de la forma, la parte de los elementos, pero había algo que era esencial, algo que definía la iglesia. Entonces habíamos hablado que la iglesia tenía como base o como principio indispensable que determina lo que es la iglesia, es que la persona haya reconocido a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que distingue la membresía de una iglesia. Yo soy parte de la iglesia porque yo he sido alumbrado por el Espíritu Santo para ver en Jesús al Hijo de Dios, para creer en eso, para aceptarlo, para vivir en función de que eso es verdad. Yo he sido llamado porque esa forma de ver a Jesús no viene por carne ni sangre, no viene por metodología o por enseñanza normal, viene porque el Padre lo revela. Entonces, nosotros somos instrumento de llevar o decir o hablar de Jesús, pero quien abre los ojos, quien quita el velo, quien muestra a Jesús con todo su esplendor, es el Espíritu Santo. Eso es una obra de Dios. La salvación le pertenece a Dios. Entonces, esa persona que ha sido alumbrada y que ha visto esa verdad y que la encarna y que la vive y que comienza a ser el centro de su vida, son los que son miembros de esa iglesia. Y hablábamos de esa iglesia universal, donde están todos los miembros de la iglesia universal, son salvos todos, porque son todos aquellos que Dios le ha revelado a Jesucristo. Y tenemos las iglesias locales donde nos reunimos, lo que decimos que hemos sido iluminados, lo que hemos sido, se nos ha mostrado la persona de Jesús. Y entonces esto aquí es una iglesia local o una región, son iglesias locales donde nos reunimos. Entonces esas son las iglesias locales. Ahora, decíamos que en la iglesia local podía haber personas que fueran miembros de la iglesia universal o puedas ver personas que no sean miembros de la iglesia universal, que sean visitantes de la iglesia, personas que pueden durar hasta 30 años en la iglesia. Porque todo sistema humano, el humano es relacional y el humano tiende a buscar relaciones, ambiente de relaciones. Y la iglesia se presta para ser un lugar de relaciones. Entonces, si yo vengo aquí, más una iglesia relacional como esta, que aquí tenemos, que hacemos mucha comida, hacemos juegos, vamos allí, yo encuentro mi espacio relacional. Ahora, no significa que porque yo disfruto del espacio relacional,
Yo soy parte de la membresía de la Iglesia Universal. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga todos esos años viniendo aquí, disfrutando de todas las relaciones y de todas las actividades, sin creer en mi corazón, ni aceptar en mi corazón que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces, hay una diferencia entre la vida normal y el hecho de que tú hayas decidido o que tú hayas visto que Jesús, ese personaje que se habla en la historia y que está registrado en las Escrituras, tú dices, ese es el Hijo de Dios. ¿Y cómo tú lo sabes? Yo no sé ni decirte, pero yo sé que es el Hijo de Dios. Yo lo sé. Yo estoy claro que lo que Él dice es la verdad. Hay algo que se abre. Y cuando tú ves a las personas tratando de negar a Jesús, los ateos, hay una forma que tú lo escuchas y tú quisieras decirle, es que tú no sabes, que hay algo que tú no sabes cómo explicar, porque no es una lógica nada más. No es una lógica, es algo que en un momento a ti se te abre los ojos y todo encaja, es como si todo encajara. Yo no sé qué es lo que ocurre, es un milagro, ¿verdad? Entonces decíamos de esa iglesia, entonces hablábamos de la iglesia local y comenzamos a hablar al principio cómo naturalmente esa iglesia comenzó a moverse. Y hablábamos de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que decíamos que la base de esa doctrina es la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo, son los hechos de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, era revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como lo dice el apóstol Juan, que el propósito de escribir el Evangelio era para eso, para que creyéramos que Jesús era el Hijo de Dios y para que creyendo eso tuviéramos vida eterna. Porque ese es el centro, no hay muchos adornos. El que cree que Jesús es el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el Salvador, es salvo. No tiene mucho juego. Lo que pasa es que hay que ver si tú lo crees realmente. Si tú crees eso. Si tú crees que hay un personaje que existió en la historia, que es el Hijo del Dios del Creador, que hay un Creador de los cielos y de la tierra. ¿Verdad? Porque si tú no crees eso, entonces vienen como la confusión. Oía un periodista famoso ahí que es un ateo, y él decía, no, porque es que nosotros creamos a Dios. Él decía, nosotros creamos a Dios. Porque imagínate tú, la creación existe millones y millones de años y los hombres lo que tienen son un poquito de... Entonces, ¿para qué Dios iba a crear tanto espacio de tiempo si no existía el hombre? Eso es lo que él trata de entender lógicamente. Pero tú y yo, los que hemos sido iluminados, sabemos exactamente qué fue lo que Jesús decía. Y encaja perfectamente en la vida humana y en la vida mía, ¿verdad? Entonces perseveraban en la doctrina de Jesús. Entonces decía, tenían comunión uno con el otro. O sea, eran parte uno del otro, se relacionaban íntimamente. Yo me daba a ti, tú me dabas a mí. Tus dones, tu talento, tú lo participabas, yo daba lo mío, tú dabas lo tuyo. Había una comunión, era participar uno del otro, la palabra comunión. Había el partimiento del pan. Y hablábamos de lo que eso significaba, de recordar constantemente a Jesucristo. Eso es lo que es. Recordar constantemente la obra de Jesucristo en nuestra vida, lo que significa. Y perseveraban en las oraciones. Y hablábamos de que cuando hablamos de oraciones, si ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles, tenían el modelo de Jesucristo de la oración. Porque eso era lo que los apóstoles estaban enseñando a Jesús. Y la oración aparece en los evangelios. Entonces, tú tomas lo que dice esa oración y nos da una idea más o menos, pues dónde iba la oración de ellos. Y hablamos del Padre Nuestro, que es siempre importante meditar sobre el Padre Nuestro. Cada elemento del Padre. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo eso son sistemas que tú debes saber si tú lo crees. Existe un Dios en los cielos, que es tu papá, que su reino es tan bueno y tan excelente que tú dices, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí. ¿Tú me entiendes? Entonces dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Nosotros sabemos que Él es que perdona nuestras deudas. Sabemos que tenemos a alguien, un Padre que nos perdona. ¿Tú crees todo eso? Entonces, todo eso, que ora por la provisión diaria. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Tú crees que de verdad es Dios que te provee? Que usa tu trabajo para proveerte. ¿Tú crees que es porque tú eres fuerte, por el trabajo tuyo?
¿Tú crees que tiene que ver Dios en eso? Entonces, todo este tipo de cosas, esto tiene esencia, no es meramente las palabras, y eso es lo que estoy tratando de hacer, que usted y yo nos concentremos en ver la esencia de las cosas de la iglesia. Y decían, ¿verdad?, que vendían todos y estaban juntos. Comenzaron a estar juntos, compartían juntos, disfrutaban estar juntos, ¿verdad? Y dice que perseveraban unánime, con una sola mente, un solo propósito, tenían un propósito. No significa que fueran todos iguales, pero cada diversidad apuntaba a un mismo objetivo. Eso es la unanimidad. Cada elemento apuntaba hacia un solo punto, hacia una sola esencia, que era la persona de Jesús, que era el Evangelio. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alegría, sumo gozo, estaban alegres de estar juntos, compartían. No era una carga estar juntos, hermano. Disfrutaban estar juntos y estaban felices estando juntos. La pasaban bien, vamos a decir así. Y sencillez, que es algo simple, vamos a decir en el sentido de único, no algo complejo, y que decíamos que esa palabra el apóstol Pablo lo usaba para como opuesto a usar sabidurías humanas. O sea que él decía que él enseñaba con sencillez, no con sabiduría humana, y nos da a entender que era enfocado en Jesucristo. El mensaje del apóstol Pablo era simple, lo que él quiere decir, aunque tenemos las grandes epístolas que nosotros que le damos toda esa luz de sabiduría en cuanto a doctrina, teología, como Romano, como Gálatas, pero él decía que su mensaje era simple, Jesús. Y cuando usted ve tanto a Romano como a Gálatas, te va a dar cuenta que él lo que está hablando es de Jesús. Él está haciendo énfasis en Jesús, en la persona de Jesús. Ven. Tenían todas las cosas en común, la esencia de estar juntos, la esencia de tener alegría, la esencia de la sencillez, la esencia de alabar. Y decíamos que aquí la palabra para alabar es aido, que significa narrar, relato. Y me imagino que parte de estas alabanzas, y aquí supongo yo, por el significado de la palabra, tenía que ver con recordar continuamente y alabar las obras que estaban sucediendo. Esta gente respondieron a la obra maravillosa de Jesucristo. Todo había pasado ahí en un poquito de tiempo. Había venido este hombre, un profeta, y viene, y la gente lo sigue, y lo persiguen, y lo matan, y después lo matan, y resucita, y aparece, y después, y nos llama, y viene Pentecostés, y nos convertimos. ¡Wow! Todo eso en un poquito de momento, más todos los milagros que él había hecho. Todo ocurre ahí, y entonces yo imagino que están ahí, ¡wow!, alabando a Dios por la obra de Jesucristo y sus maravillas, ¿verdad? Tantas cosas han pasado en un tiempo relativamente corto. Y tenía favor al pueblo, ¿verdad? La esencia del favor al pueblo, que tiene mucho que ver con la amabilidad y la gentileza de ellos. La amabilidad y la gentileza y la gracia, porque la palabra aquí cario, shari, no, como quieran pronunciar, es gracia. Gentileza, había gracia. La gente podía ver gracia en ellos. Eran personas que se acercaban, tú te podías acercar a ellos. Eran personas que te atraían. Por eso generalmente el pueblo tenía problemas. El pueblo generalmente no perseguía, ni creo que ahora persigue al cristiano genuino. Porque el cristiano genuino atrae con la gracia, porque él te abre el escenario, te abre tu casa, te abre tu corazón, le abre, comparte, porque esa es la esencia del evangelio, del cristiano real, el que tiene la esencia de Cristo. Y eso crea una empatía al pueblo. Generalmente, como vamos a ver más adelante, no comienza ahí las persecuciones, sino en lo que tienen el poder y lo que tienen el control. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una gente, un grupo maravilloso. Aquí nadie se ha sentado a crear una estructura. Esto es espontáneo, esta es la respuesta natural. Y es la mayor esencia de la iglesia. Y dice que entonces en este ambiente tan tremendo de tanto amor, de gracia, de compartir, de disfrutar, de gozo, dice que Dios añadía cada día lo que habían de ser salvos. Qué escenario más extraordinario. Por la vida y por el reflejo y por la luz y por la gloria de este grupo, Dios añadía. Quería uno pensar cuántas de nuestras iglesias
añaden porque la luz se refleja de esta forma. Y no porque manipulo o porque ofrezco algo que yo sé que la gente necesita. Si está enfermo, para de sufrir. Si necesita el dinero, Dios quiere tu prosperidad. Si necesita, yo te oferto. Tú quieres celebración, yo te pongo todo un espectáculo. Pero ¿cuántas iglesias realmente, por la vida de sus miembros, por la forma como se aman, como comparten entre ellos, como oran, como están cercanos, llaman la atención de esas personas que están fuera y dicen, ¿por qué viven así? ¿Qué es lo que tienen? Si son pecadores igual que nosotros. Pero estaba ahí. Ahora, está la parte bonita del comienzo. Aquí no hay intervención, aquí estamos como en el Edén antes de que apareciera la serpiente. Es como un pequeño Edén que surge ahí, como algo sano, inocente ahí, solamente movido por el Espíritu Santo y la obra de Jesús. Y se levanta ese pequeñito Edén ahí. Pero saben que la serpiente tiene que venir, ¿verdad? Porque estamos en pecado y estamos en el mundo de pecado. Entonces, seguimos más adelante con la iglesia y vamos a ver algunas amenazas entonces que le surge a esta pequeña comunidad. Ya no tan pequeña porque Dios fue añadiendo, ya eran miles. Entonces voy a hacer algo, yo sé que tengo, no sé si me da tiempo, pero voy a ver hasta dónde llego. Voy a hacer algo porque esta primera amenaza es como media extraña en el Nuevo Testamento. No es normal que aparezca en el Nuevo Testamento, pero creo que tiene mucho, y temo como que tiene mucho que decirnos, pero para tratar voy a tratar de como no pasarla rápido para ver si no metemos, a ver si lo podemos captar el asunto. En el Antiguo Testamento, este caminar del pueblo judío, de Israel, del pueblo de Israel, fue complicado, porque ellos estaban en Egipto y tuvieron que salir, una multitud enorme, y salieron a caminar, que uno no sabe cómo se van a mantener miles y miles de personas, con niños, con animales, que tenían que pasar de situaciones difíciles. En aquel entonces había toda una guerra de tribus, de pueblos, no es como ahora. Para uno ubicarse, tiene que ubicarse en aquel tiempo. O sea, los pueblos se atacaban uno a otro y se tomaban los botines, las cosas. Eso era normal. Lo que para nosotros hoy sería muchas cosas, eso era normal en ese tiempo, ¿verdad? Por eso cuando David se quedó, decían, cuando los reyes salen a la guerra, habían tiempos, habían momentos porque era normal ese conflicto donde si tú veías a un pueblo, tú te lo arrasabas y te llevabas los botines de ese pueblo. Entonces, por eso ellos tenían cada uno de su pueblo sus dioses y sus cosas en sus guerras, y era normal todo esto. Eso era el escenario. Y coercionar un pueblo grande en base a criterio o a una misma identidad era difícil. Entonces, mover a este pueblo de Israel junto, y ustedes saben que desde que salieron de Egipto comenzaron las murmuraciones. Un grupo allí se murmuró y Moisés tuvo que romper las tablas y volver otra vez, porque mientras él estaba en el monte ya un grupo se levantó y hizo los dioses de Egipto otra vez, porque fue que nos sacaron de Egipto, allá comíamos, todo ese tipo de cosas. Es difícil cohesionar un grupo de pecadores. Yo quiero que comencemos a pensar en la profundidad del mal del pecado. No lo concebimos de la manera correcta, la mayoría de veces en esta época que nosotros nos ha tocado vivir una época como de cierta quietud, de cierto humanismo, se nos pierde la profundidad de la maldad del pecado. No entendemos lo que significa hombre pecador, mujer pecador, no sabemos la magnitud de eso. Entonces, en el Antiguo Testamento era normal que las consecuencias de la desobediencia de la persona era castigada con la muerte. Con la muerte. Los hijos desobedientes, muertos. ¿Me entiendes? Desobediencia a la palabra de Dios, muerto.
Y era necesario que fuera así. Primero, necesario porque Dios era que puso esas normas, esas leyes. Porque no había manera de contener, de llevarlo al propósito que Dios quería, si no había una contención. Porque nosotros no miramos el pecado como Dios tiene que verlo, como Dios lo ve. Tú y yo no lo miramos. Tú y yo nos centramos en un sentimentalismo humano. Porque nosotros tenemos la sensación de que el humano es bueno y que el humano va bien. El humano no va bien. El humano, todos, y ahora, antes del paréntesis, van para el infierno. No, niño, bebé, todos van para el infierno. No hay una expectativa de bondad o de bueno. No, es porque tú y yo nos hemos engañado. Porque el mundo nos engaña y nos hace crear una cosmovisión que no es real a la luz de las Escrituras. Entonces hay que alinearse con la cosmovisión de Dios. Nosotros los que estamos aquí somos privilegiados porque se nos ha apartado de la fila de la condena. Pero todo ser humano está condenado. Cada espacio de tiempo que un ser humano vive sobre esta tierra es una oportunidad que el Espíritu Santo y Dios le da para arrepentirse. Y nunca sabemos cuándo termina ese momento y ese tiempo. No hay un destino feliz para el humano sin Cristo. No lo hay. Si nos queremos seguir engañando, está bien. Pero Dios nos engaña. La visión de Dios está exactamente conforme a la realidad del ser humano. Así que era normal ver esto. Entonces quiero presentar más o menos uno de estos ejemplos que nos podemos asociar con la realidad de ahora, que vamos a compartir, que nos pasó a esta iglesia iniciando. Pero muy pocas veces lo vemos en el Nuevo Testamento. Una disciplina donde ¡pac! Ocurre un pecado y ¡pam! Se mata a las personas. Eso era más en el Antiguo Testamento, porque ya en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de Jesucristo, ya hay otra base donde el Espíritu Santo está tratando con los seres humanos. Imagínense si nos tratara a nosotros como en el Antiguo Testamento. Hijo rebelde. Imagínense. Pero comienza así, mira. Es muy extraño, ¿verdad? En la parte del Nuevo Testamento, pero existe en esta revelación. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento que nos ayuda. Josué 7, 1, 26. Del 1 a 26, pero no lo vamos a ver completo para ver si puedo ganar tiempo. Pero la idea es esta. Cuando el pueblo de Israel comienza la conquista a través de Josué, recuérdense que hubo un primer intento ¿con quién? Estaba con Moisés, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Llegaron a la luz ahí de la entrada ahí del río, enviaron los espías. Y cuando vieron a la gente grandísima y todo, llegaron 10 y dijeron, allá no vamos eso. Y entonces el pueblo se desanimó. Pero Josué y Caleb dijeron, no, eso no son nada, porque ellos confiaban en Jehová. Pero Dios castigó a este pueblo y le dijo, ninguno entran a la tierra prometida, ninguno. Caleb, Josué, esa generación muerta, y lo puso a dar vuelta 40 años en el desierto, y ahí murió esa generación que no creyó a Dios. Y entonces ya este segundo intento, ahí Josué sale a la conquista, ¿verdad? Y viene y gana Jericó. Y ahí milagrosamente comienzan a dar vuelta a la trompeta y se cae el muro y conquistan a Jericó, ¿verdad? Lo conquistan. En Josué 6:18. Entonces, hermanos, entonces dice el Señor, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El anatema que es el botín. Después que gana, estaba ahí porque era normal, ¿qué era lo que le decía? Era normal que los pueblos peleaban y después se llevaban todo, ¿verdad? Se llevaban a veces a las mujeres, se llevaban hombres para ponerlo como esclavo, se llevaban el oro, se llevaban la comida. Eso era normal. Y él dice, pero de este pueblo no se lleven nada, te lo van a quemar. Y si van a llevar algo, se lo van a llevar para el tesoro de Jehová, para el templo, para el tabernáculo del templo, vamos a suponer, tabernáculo.
va a ser lo consagrado al tesoro de Jehová. Pero para ustedes nada. Se va a quemar todo. Y dice 6:19, mas toda la plata y el oro y los utensilios del bronce y del hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué pasa? Ganan a Jericó. Y hay un pequeño pueblo, se llama Jai. Y van a reconocerlo el pueblo y dicen, son 2 o 3. Oye, le dicen lo que fueron a reconocer. Envía 3,000 gente para allá, 3,000 hombres y resuelven todo eso. Y ellos van para allá, sus 3,000 hombres y le dan una, como dirían aquí, una correteada, como decían, le salen corriendo. Una vergüenza enorme y un riesgo. Porque se propaga que el pueblo de Israel que ha salido a conquistar y que todo el mundo tiene miedo porque han escuchado lo que ha pasado en Jericó, han escuchado que hay un Dios que anda con ellos en el arca, que son invencibles, le tienen miedo. Porque ¿qué es lo que dice la mujer ahí en Jericó? Han escuchado que Dios está con ustedes. Eso estaba ahí ya en los oídos, había temor a Israel. Pero si dicen que ese pueblecito de lo ha puesto a correr, entonces probablemente se van a armar todo y van a venir a atacarnos a nosotros. Ahora, cuando eso ocurre, Josué le dice, y Josué no entiende. Josué no entiende. ¿Por qué? Porque Dios le ha dicho, dale para allá. Yo voy con ustedes. ¿Quién va a ganarle? Nadie. Jehová de los ejércitos anda con ellos. Y Josué es una persona que le cree a Dios. Y entonces, Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Él está orando y diciendo, pero ¿qué ha pasado? Israel ha pecado, dice Dios, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y Dios lo guía para encontrar el anatema. Dice, apártame la tribu. Y le dice, esta tribu. Apártame la familia de la tribu. Esta familia. Apártame de la familia, la casa. Esta casa. Y apártame la casa. Este varón. Este lo tiene. Este lo tiene. Lo traen y él lo confiesa. Dice 7:25. ¿Y por qué? Dice Josué 7:21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. La codicia, los ojos. Vi un manto y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y dice Josué 7:25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, a él y a toda su familia. A él y a toda su familia. Nosotros tenemos problemas. Mucha gente no quiere leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos dice exactamente cuál es la realidad humana. Nosotros queremos oír la parte de Cristo el amor solo, porque pensamos que vamos a obviar la realidad humana. No, Cristo fue
es la encarnación de la revelación de la profundidad del pecado. Porque él tuvo que ir a esa cruz. Él tuvo que sufrir. Hermanos y amigos, no. Hay cosas que hay que aprender a verlas en la esencia de las cosas. Porque por eso muchas veces no entramos a entender bien cuál es la cosmovisión o la visión de Dios actuando. Por eso no sabemos cómo Dios está actuando, qué es lo que hace. Ciertamente hay muchos que no lo podemos entender, pero hay otros que si tú te detienes y te olvidas de ti como persona, de tus propios intereses y comienzas a ver a Dios como Él ve, comienza a entenderlo. Este evento no fue un castigo individual, hermano. No. ¿Qué es lo que dice Dios cuando le está hablando a Josué? Israel ha pecado. ¿Cómo que Israel? Y no fue Acán solo. ¿Cómo que Israel? ¿Y qué tiene que ver Acán conmigo? En esa batalla de Jai murieron 36 hombres por causa de Acán. 36. Y Dios se fue de ellos. No es individual. Lo que tú haces no es que, no. Dios no ve así la cosa. Tú la ves así y yo la quiero ver así. Pero Dios no la ve así. Es el pueblo de Israel para Él. Y habla en plural. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. ¿Cómo que han tomado? Acaba con Acán y punto. ¿Cómo que nosotros? ¿Y qué culpa tenían esos 36 hombres que fueron a pelear allá donde Jai? Con que Acán hubiera tomado ese asunto. Esto fue una lección comunitaria diseñada para moldear la mentalidad de la nación. Esta gente iba a comenzar la conquista de Canaán y acaban de vencer al primer pueblo. Es una multitud enorme de pecadores. ¿Cómo tú lo mantienes coercionado para la batalla? ¿Cómo tú lo mantienes obedeciendo lo que Dios ha dicho? ¿Cómo tú lo haces? Nos ponen 5 pecadores a nosotros juntos y nosotros no sabemos ni siquiera vivir en comunidad. La iglesia la hemos convertido en institución porque no podemos vivir en comunidad. Porque el pecado nosotros no lo soporta. Mucho menos miles, quizás millones de personas en el desierto para ir a conquistar naciones. Había una enseñanza clave. Si no se establecía una norma, eso se iba a volver un relajo. Todo el mundo tomando botín para acá, por acá. Eso no iba a durar ni a la segunda batalla van a llegar. Pero cuando esto ocurrió, se llenaron de temor todos. Todos. Ahora la responsabilidad es comunitaria. Todo el mundo ahora velaba por el otro. Ahora yo estaba atento a lo que tú estabas haciendo. Porque lo que tú haces también me afecta a mí. Había un sentido de esa vigilancia mutua. El bienestar de mi vecino depende de mi fidelidad. Y otra enseñanza clara para todo el mundo. Dios ve en lo oculto. Nos engañamos entre nosotros, pero no a Dios. Dios ve cuando tenemos debajo de nuestra tienda, en la intimidad de nuestra tienda. Él ve lo que tenemos allá. Él ve lo que tenemos allá. No hay nada oculto a los ojos de Dios. No hay nada en tu corazón, en tu interior. Quiero decirlo así, porque hablamos de corazón y lo confundimos con la emoción. El corazón es tu pensamiento interior, lo que tú está en tu interior, lo que está ahora tú mismo pensando ahora. Lo que está dentro de ti. Ese interior tuyo, eso es lo que Dios ve. Ese es el corazón. La mente interna, mis pensamientos profundos. Eso es lo que es el corazón en la Biblia. Así que Dios ve, no existe la privacidad ante Dios. Existe privacidad entre los hombres, pero no delante de Dios. Y Dios lo ve. Era el lugar más íntimo y seguro de una familia.
pero no podían ocultarlo delante de Dios. Y probablemente toda la familia participó de esto. Ellos quizás vieron al hombre metiendo esto ahí abajo. Bien. Esto era una lección colectiva muy importante al principio de esta conquista. No se puede negociar. Esta gente tenían que seguir la palabra de Dios. Y cualquier desobediencia a esta palabra de Dios tenía que ser castigada fuerte para que no se distorsionara este grupo, este entorno. Esto tiene una realidad que está basado en lo que nosotros también somos. Bien, por eso muchas veces nosotros nos concentramos en la familia, pero ¿cómo mataron a esa? Y si había un bebé, si había un niño, si había una cosa. Como humanos yo sé cómo nosotros entramos a esto, pero Dios no está mirando de esa manera. Dios está mirando salvo, condenado. El propósito de Dios no es necesariamente el propósito que tú y yo tenemos. Dios quiere salvar personas para lo que sí realmente va a ser. Los estados emocionales de personas y situaciones no te va a ayudar, no va a marcar ninguna diferencia en el cielo o el infierno. Lo que marca la diferencia es si Cristo está en tu corazón y en tu vida. Va más allá de lo que nosotros percibimos, pero a veces esas palabras son pesadas para nuestro corazón y nuestra mente. La pueden dejar pasar si quieren. La pueden dejar pasar. Bien, ahora, ¿qué caso tenemos? He mencionado este caso porque tenemos un caso que hemos planteado. Surge una situación que el Espíritu Santo por alguna razón la deja plasmada comenzando esta iglesia, y es un hecho que es extraño en el Nuevo Testamento. Aquí encontramos el caso de Ananías y Zafira. Al comienzo de la iglesia todo es natural, inocente, genuino, transparente, libre, todo es precioso. Pero cuando vamos más adelante, ahí en Hechos, Lucas nos cuenta esta escena. Es que el pecado es muy profundo en nosotros, hermano, muy profundo. Nosotros vamos distorsionando todo lo esencial, lo distorsionamos. Yo creo que es el arte más especial del pecador. Cuando llega a este caso, nos lo cuenta Hechos 5:1. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Vendieron, póngale que vendió quizá un terreno, vendió un asunto, una propiedad. ¿Qué era lo que él veía al principio entre todos los hermanos? ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Vendían todo y se lo traían para que compartieran, y todo el mundo feliz, y venían a su casa. Y ellos están ahí, Ananías y Zafira. Entonces ellos están viendo el escenario y todo tan precioso ahí, y ellos también dicen, ¿y tú y yo qué vamos a hacer? Yo estoy aquí actuando un poco, ¿y tú y yo qué vamos a hacer? Dime, porque mira esto, pero en su corazón no hay ni un deseo de hacer esto, no lo tienen, no quieren dar lo de ellos, no lo quieren dar. Pero entonces el empuje social, que la mayoría de nosotros estamos empujados por la sociedad y por lo que van a decir, lo hacen tener que decir, no podemos seguir así porque nosotros somos como lo más, esta gente todo está, ¿verdad? Vamos a venderla, pero ¿qué tú crees? Dame una partecita, nos quedamos con la otra. Y trajo esa parte a los pies de los apóstoles, pero él la trajo con ¿cuál idea? Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ya es que Dios ve todo, Dios se lo revela. Y dice, antes de que viene, dice, porque llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. ¿Cuál es el problema? Que ellos la están entregando como si fuera todo el precio. Como si fuera todo. Y Pedro le dice, pero ¿por qué Satanás puso eso en tu corazón, mi hijo? Porque él dice más adelante, reteniéndola, quedándote con tu heredad. No se te quedaba a ti.
No era obligado. La esencia de la iglesia no es por obligación. No es. Y vendida. No estaba en tu poder todo el dinero. Es tuyo tu dinero. Es tuyo. No es el comunismo, como decíamos. Tú esto es libre. Es libre. Es tuyo tu dinero. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, mi hijo. No es a nosotros que tú nos estás engañando. Tú estás engañando a Dios. Tú te has puesto a Dios en tu contra. ¿Qué? ¿Para qué, mi hijo? ¿Para qué? Al oír Ananías esta palabra, cayó y murió de una vez. Y vino su esposa, no sabía lo que había pasado. Así ellos parece que había. A las 3 horas, no sabían lo que había acontecido. Entonces Pedro le dio la oportunidad. Dime, hija, ¿vendiste en tanto la heredad? Ay, sí. En tanto. Pero dije, ¿por qué conveniste? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? Y aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán también a ti, muerta también. ¿Y qué dice 5:11? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un caso extraño en el Nuevo Testamento. Aparece con a Herodes Agripa, ¿verdad? Que le llamaban Dios, la multitud, y él se acogió como que era Dios. Y Dios envió un ángel y lo hirió, dice el relato. Carcomido por gusano, dice, ¿verdad? Pero los otros, el mago, por ejemplo, pero ese solamente fue una mano. Quedó ciego, escúcheme. Quedó ciego. Zacarías, el padre Juan Bautista, que por el asunto de ahí quedó un poquito mudo temporalmente. Y los participantes de la cena del Señor, que dice que ya algunos, porque no comían indignamente la cena, dormían, que significaba que estaban muertos. Habían muerto porque no estaban discerniendo en el momento que participaban del pan. Pero eso son nada más lo que aparece en el Nuevo Testamento. Eso es lo que aparece más o menos de esas reacciones así. Pero aquí lo tenemos al principio de la iglesia. Al principio. Como una señal de algo. Mira. Ananías y Zafira, ante un ambiente tan puro y bello, donde todo era de corazón, de forma sincera, nadie estaba buscando su gloria personal. Nadie estaba buscando su gloria personal. Nadie estaba vendiendo eso para que dijeran que era más dadivoso que otro. Lo hacían porque amaban a la gente. Tenían deseo de compartir. Disfrutaban eso. Lo disfrutaban. Esa es la esencia de la iglesia. Esa es la esencia. Esa es la iglesia libre, pura, de corazón, sincera. No hay hipocresía, no hay simulación, no hay engaño. Esa es la iglesia de la esencia. No la que hemos convertido con todos estos sistemas institucionales, que a veces estamos en una reunión entre líderes y tenemos que mirarnos como si todos fuéramos santos, casi llegando al cielo. No podemos tocar nuestros corazones unos a otros, ni podemos hablar de nuestras debilidades y nuestros fallos. Pero Ananías y Zafira no estaban totalmente convencidos de eso, pero si eran libres. No tenían que vender nada, no tenían que dar nada y eran acogidos, eran parte de la iglesia. Tú no tienes, si tú no quieres venir aquí a ofrendar, no ofrende. Siempre dicen a uno, no, que tiene que decir, porque hay que decirle a la gente que ofrende y que diezme. No, yo me resisto a eso. Si el Espíritu Santo no mueve tu corazón para darle al Señor, no de nada. Dios no nos necesita a nosotros. No hagas nada por obligación, ni dejes que te manipulen personas que con palabras sabias e inteligentes te manipulan. Ellos quieren que tú hagas, que ellos quieren que hagas, porque tú representas a veces un símbolo de dinero para ellos o de poder. No deje. Si no sale de tu corazón, no haga nada para el Señor, porque el Señor lo ve. Porque el Señor lo ve. Si uso esto aquí para aprovecharme de algo, no sirve.
No sirve si no lo hago por amor a ustedes, por amor, por querer compartir, por dar lo que puedo dar, lo que Dios me ha dicho que dé. No sirve lo que hago. No tiene nada que ver con eso. La iglesia es pura en esencia, pura en esencia. Yo estoy aquí porque quiero estar con ustedes. Si tú no quieres estar con nosotros, no esté. Dios sabrá lo que hará contigo. Ananí y Zafira pensaron que había que ajustarse al escenario del movimiento. No, Dios es grande y diverso. ¿Qué sabrá ellos lo que Dios iba a hacer con ellos? Quizás Dios no quería que ellos dieran lo de ellos porque lo iba a usar para otra cosa. ¿Qué sabes tú lo que Dios va a hacer contigo? Dios, tú no tienes que hacer lo que todo el mundo hace. A lo que hay que tener un corazón sincero y puro. Y aquí esta hipocresía y simulación tuvo un costo fuerte al comienzo de la iglesia. Y yo creo que Dios está diciendo, eso es, en la parte esencial de la iglesia, eso es vital. Y por eso aquí luchamos con la transparencia, con la sinceridad, buscar en el corazón. Los líderes de esta iglesia deberían ser personas que vayan a la esencia de su corazón. No tiene que ver con la preparación. No me importa a mí que tú vengas con 20 PH, doctor. Demuéstrame tu corazón. Muéstramelo, déjame verlo. Déjame verlo. Aunque seamos extraños, aunque quizá después que yo pase o José Luis o lo que pasemos, otros vengan y hagan otra cosa aquí y quizá les va mejor y llenan todo esto y se llenan. Pero mientras yo pueda decir algo aquí, diré lo que yo creo que enseña la iglesia esencial. Dios quería establecer una iglesia donde todo se va a hacer de corazón libre. El hecho de que tú no coincidas con los demás no significa nada, hermano. Solamente sé sincero, di lo que tú quieres. Di lo que tú quieres. A veces alguien se ha decidido que me voy para Estados Unidos. Y a veces piensa que eso es malo. No, me voy para Estados Unidos, quiero irme. Creo que Dios me está llamando para allá. Pues está bien. No hay que aparentar que tú eres, que quedarse aquí o hacer una cosa más espiritual. No lo es. Es Dios el que guía a cada uno de nosotros. No hay que simular, no hay que aparentar. ¿Para qué? El arte de la comunidad es que aunque tú no hagas lo mismo que yo te amo. Yo te amo. No tienes que tomar el mismo camino que yo. Nos respetamos unos a otros, pero yo te amo. El Espíritu Santo quería que quedara en la mente que esto es una de las amenazas más grandes para la iglesia esencial, hermano. Porque enfocamos la sinceridad o la transparencia. Cuando tú estás delante de una persona que no es transparente y sincero, tú no sabes qué hacer ni qué decir. A veces es difícil porque tú no sabes exactamente qué es lo que la gente quiere. Y es difícil tú relacionarte o poder aún decir algo o ayudarlo porque tú no sabes qué quiere. Porque no te está diciendo exactamente qué es lo que quiere. No es cosa más difícil para uno relacionarse cuando tú no sabes, no puedes expresar qué es lo que tú quieres porque hay un temor, porque no quiere perder. Pero en una iglesia esencial ya no hay miedo a temer, a perder. No hay miedo porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo es todo para nosotros. Tú estás completo en Jesús. No es la opinión mía. La opinión mía no sirve para nada, hermano. Es la opinión de Jesús. No nos atrapemos en eso. Ya yo creo que estamos viejitos aquí hablando de esto. No nos dejemos atrapar de Satanás. Compartamos. Di lo que tú quieres decir y escucha lo que el otro tiene que decir. Di lo que tú tienes y escucha lo que el otro tiene que decir. Porque yo no soy el centro. Así que debemos estar atentos. De esto de la hipocresía, esto es lo peor que puede existir en la iglesia. Y creo que por eso ese impacto tan grande. La simulación para un grupo, eso daña a la iglesia esencial. Lo daña de adentro, ahí de afuera. Esa simulación, esos engaños, toda esa manipulación, toda esa estrategia, todas esas cosas que en un momento tú te sientes, tú dices, yo estoy más cargado aquí en esta iglesia que en el mundo. Porque en el mundo tú tienes que ponerte un traje, irte bien vestido para que te vea bien, para que te adapte, para que la sociedad te acoja. Tú tienes que hacer un esfuerzo para que ser parte de esa sociedad. Entonces tú llegas a un hogar como debe ser la iglesia.
esconderte. Tú tienes que hacer toda esa estrategia cuando Cristo nos ha liberado. Cuando Cristo nos ha dicho, ya tú eres un hijo amado. Bueno, lo dejo ahí. Pero meditemos sobre la esencia de las cosas, hermano. Mira, a veces vienen personas que quieren una ayuda y ellos saben que uno es cristiano y te digamos, y te comienzan y te hacen todo, te hablan de la Biblia, te dicen que buscan la cosa, pero tú sabes que la persona está en una situación de adicción, de droga, de todas cosas, y a veces van y yo me quedo viéndolo a veces allá en la casa y lo veo al rostro, a la cara, y me da tristeza. Lo veo y le digo, mijo, yo no te voy a dar porque tú me digas si tú eres cristiano, no eres cristiano, si tú mencionas a Dios, si tú buscas. Yo no estoy en eso. Yo estoy más cerca de ti si me dices que tú estás esclavizado de la droga, que tú eres un drogadito, que si tú me dices todas esas cosas que tú me estás diciendo. Dime exactamente cuál es tu dolor y tu tristeza, cuál es realmente. Pero me apena verlo todavía, aparte de la adicción, verlo esclavo de no poder ser sincero de su propia realidad, que es la peor adicción. Porque el que no se hace consciente de su propia realidad nunca cambia, nunca cambia. La única posibilidad que tiene el ser humano de cambiar es cuando reconoce la situación que está y lo confiesa. Y es triste cuando uno ve dando vuelta y vuelta y vuelta, pero sus hechos comienzan a revelar exactamente donde tú estás. Dilo, que hay un Dios grande para sostenernos. Es triste, no saben que pueden ser libres, hermano, como muchos de nosotros. No sabemos que podemos ser libres. Muchos de nosotros tenemos años escuchando el Evangelio y no sabemos que podemos ser libres. No tenemos que simular. Bien, lo voy a dejar ahí. Lo dejo ahí. Seguimos después, ¿verdad? José Luis me dio libertad. Y ustedes me aguantan hasta que concluyamos. Pero pensemos, hermano. El Evangelio, yo le decía a ustedes cuando comenzamos esto, es algo que yo lo veo algo extraordinario. Porque esto es lo que está más cerca del corazón de nuestro Creador. De nuestro Creador. Esto es como, cuando esto se vive como es, ya tenemos una andanada de presiones de fuera. Están atacando a Jesucristo. Veía un documental de esta emisora, que es una emisora alemana, que es opuesta al Evangelio, que parte de su proyecto, porque es parte de la agenda, lo llaman la Agenda 2030, de todo ese movimiento de Yo Soy y toda esa gente. Y ellos sutilmente, van metiendo ideas y cosas, pero de una manera magistral, porque yo creo que es el canal que mejor lo hace, es el que mejor lo hace, porque sus documentales son extraordinarios. Y DW se llama, DW, que aquí lo usa CDN, que también es parte de esa agenda. Pero DW, ellos tienen documentales tremendos sobre, ellos de cada cierto tiempo ellos tiran algo de la iglesia, pero de una manera muy maravillosa. Ahora tenían esta semana uno de los templos cerrados en Alemania. Y entonces han ido cerrando, y entonces la idea es qué van a hacer con esos templos. Y yo vi uno que si hubiéramos tenido el dinero, me hubiera gustado irlo a comprar. 170,000 euros en una montaña, en un alto así, con una vista espectaculares. Era una iglesia, un templo católico. Entonces comienzan a enseñar todas esas iglesias cerradas
cerrada. Entonces uno dice, no, pero mira, ahora vamos a tener un centro comunitario donde van a venir los musulmanes, van a venir los de todo para compartir, y que va a ser porque ellos promueven la parte humana, el humanismo. Y tú viendo todo esto cerrado, tanto católico como protestante, increíble. Eso es, si ustedes lo pueden buscar ahí en DW, entonces ellos comienzan. Y entonces todas esas iglesias están cerrando, los locales. Pero la iglesia no es los locales. La iglesia es un remanente a lo cual Dios les revela que Jesús es el Hijo de Dios. Contra eso nunca van a poder. Nunca. Eso es un misterio. Cierran la iglesia, pero la iglesia no son los templos, ¿verdad? Europa se llenó de templos, de las grandes denominaciones, los luteranos, los calvinistas, los bautistas, los presbiterianos. Pero muchos de esas denominaciones quizás fueron abandonando la esencia del evangelio, lo que era el evangelio sencillo. Pero siempre hay un remanente. Y ese remanente es algo puro. Es algo que cuando tú lo ves, no hay nada, ni idea, ni manipulación, ni documentales que te saque de ahí, porque tú sabes que se trata de algo grande, el que se le ha abierto los ojos. Entonces, tú y yo tenemos el privilegio de poder ser libres. Libre. Aquí entre nosotros seamos libres. Vivamos esto. Disfrutemos esta comunidad. Si tú eres diverso, no importa. Solo respeta a los demás. Dale espacio a los demás. No quiera imponer a los demás. Padre, gracias por tu palabra. Que tú nos enseñas a nosotros como iglesia, como pueblo, como comunidad local, a no simular, Señor, a no ser hipócrita, a no tener intereses escondidos en nuestros corazones, sino que seamos un libro abierto. Como decía el apóstol Pablo, a cara descubierta, mirando solo la gloria de Jesucristo, mirándolo a Él, Señor. Decía el apóstol Pablo que se había encomendado para que ellos mismos evaluaran. Él no tenía nada en su corazón, en su mente. No había una conciencia que lo acusara a él de tener alguna otra intención de lo que hacía. Oh Padre, que así seamos nosotros. Que lo que hagamos aquí, lo que sea de amor, de un deseo de compartir, de mostrar lo que hemos recibido de ti, Señor. Que esa esencia sea lo que esté en nuestros corazones, que ya las formas, los que toman las cosas, los elementos, solamente sea para fortalecer lo esencial. Ayúdanos, Señor, a quitarnos la careta, quitarnos cualquier obstáculo que haya ahí que esté impidiendo que podamos vivir una vida plena en el Señor. Sean quitados, Señor, con tu Espíritu Santo. Libéranos a muchos de nosotros, que quizás estamos atrapados, todavía luchando, cuidando nuestra propia imagen, nuestras propias cosas, o nuestros propios deseos. Ayúdanos a ser sinceros delante de ti, pues tú conoces todo, Señor. No hay nada que se oculte delante de ti. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, oh Padre, que tu misericordia sea con ellos, Señor, para que sus ojos sean abiertos y Cristo les resplandezca, para que puedan abrir sus corazones de manera auténtica delante de ti. No importa lo que estén haciendo, que lo traigan a ti. No importa que hayan asesinado, robado, matado, que estén en droga. Ven, díselo a Él, porque hay gracia también para ti, Señor. En Cristo hay salvación para los que vienen a Él, Señor. Oh Padre, te damos gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros.
mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.